¿Alguna vez has escuchado la frase, si tan solo los empresarios deportivos o los dueños de los equipos se interesaran más por hacer un proyecto deportivo, se podrían dar cuenta que las ganancias van a ser más que las que están obteniendo el día de hoy? ¿Qué pasaría si te dijera que esto quizás no es del todo cierto? Y es que en algunas ocasiones es necesario elegir entre o maximizar tus victorias o maximizar tus ganancias económicas. ¿Quieres saber más al respecto? Quédate en el video que te encantará. Bueno, en un primer lugar, antes de poder comenzar con este video, hay que definir algunos conceptos económicos y no tan económicos para poder partir desde ese punto. En primer lugar, ingresos. Los ingresos, tal como lo dice su nombre, es todo el dinero que va entrando a la empresa, en este caso los clubes. Podemos tener las transferencias, podemos tener los patrocinios, todo dinero que vaya entrando al equipo. Por otro lado, tenemos los gastos. En el caso de los gastos, vamos a considerar todo el dinero que sale del equipo. Por ejemplo, pagar salarios, pagar fichajes, costos del estadio, entre muchos otros. Cabe recalcar, y lo vuelvo a mencionar, los salarios. Es decir, antes de obtener las ganancias totales, ya hemos pagado los salarios. Por eso es que muchas veces podemos escuchar que las ganancias son pequeñas, pero los salarios de los dueños son muy altos, porque los dueños ya se pagaron su salario que desean. Por último, las ganancias, en un término un poco más económico, lo conocen como las utilidades. Esto es sencillo. Tomas tus ingresos, les restas los gastos y lo que quede son tus utilidades. Si estas son positivas, es decir, los ingresos son mayores, vas a tener ganancias. Si los gastos son mayores, en este caso tenemos pérdidas. Con esto dicho, podemos comenzar. Muy bien, y vamos a partir entonces de considerar a los clubes y las ligas como unas empresas. Si partimos desde este punto, va a ser un poco más sencillo entender cómo las ganancias y las victorias van tomando un efecto en las decisiones de cada uno de los empresarios o en este caso dueños de los equipos. En primer lugar, tenemos una liga, la cual se podría considerar que es una franquicia como la Gran M o aquella franquicia famosa de cafés que todos conocemos, y después tenemos cada sucursal de esa franquicia, es decir, una tienda, que podríamos decir que son los clubes. Cada club busca sus propios objetivos y metas para poder mantenerse estables tanto económicamente como deportivamente. Es decir, los clubes van a hacer lo que necesitan para ganar tanto en cancha como fuera de ella. Sin embargo, fuera de la cancha van a tener que estar colaborando con los demás equipos para que la franquicia, en este caso la liga, pueda crecer. Por ejemplo, la calendarización de los partidos, el marketing destinado, los derechos televisivos y la repartición de estos, entre otros muchos ejemplos que podemos ir encontrando de cómo los clubes tienen que trabajar colaborativamente por el bien de la liga, que al final de cuentas es el negocio máximo de estas competencias. Y entonces llegamos a la pregunta, ¿maximizar ganancias económicas o maximizar victorias? Este es uno de los dilemas más fuertes. En un principio podríamos considerar que entre más ganen en la cancha, más dinero van a recibir, porque van a ser más famosos los equipos. Pero hay algunas excepciones, o quizás podríamos decir que en la mayoría de los casos no es así. En el libro La economía de los deportes por Von Allmen y Leeds, ellos nos explican algunos ejemplos de cómo estos casos llegan a suceder. Citan en 2011 a la Liga de Béisbol de los Estados Unidos, la MLB, el caso de los Phillies, los Yankees, los Indians y los Royals. Los primeros dos equipos, Nueva York y Filadelfia, fueron los mejores equipos de sus respectivas conferencias. Primero, segundo en la liga en general. A su vez, primero y segundo en lo que respecta la asistencia de los aficionados a sus partidos de béisbol. Por otro lado, tenemos a los Indians y los Royals.
Sí, efectivamente no fueron los peores equipos de la temporada regular, pero ambos equipos terminaron con récord negativo, es decir, tuvieron más partidos perdidos que partidos ganados. Uno podría pensar que por eso los Yankees y los Phillies serían los equipos con más ganancias económicas, y cuando tenemos los resultados financieros aparece lo inesperado. Tanto los Indians como los Royals casi le triplican las ganancias económicas a los Yankees, a pesar de que los Yankees tuvieron más asistencia en los partidos y tuvieron un mejor rendimiento en la liga. Por otra parte, de los Phillies ni qué hablar, tuvieron pérdidas económicas en todo ese año. Muchas veces se puede deber esto a una mala administración o a una falta de eficiencia organizacional o muchas situaciones, pero en la mayor parte de los casos esto se debe a que los equipos que mejor posiciones cuentan, por lo regular, son los que más gastan en tener una mejor plantilla, mejores salarios o en su defecto tener que pagar más dinero en impuestos o algo por el estilo como en fichajes en el caso del fútbol. Y esto provoca que se generen más gastos de lo que los ingresos realmente están consiguiendo. En otro caso tenemos a los Dallas Mavericks de la NBA. De 2007 al 2012, este equipo se registró 6 años consecutivos perdiendo dinero. Realmente estaba en pérdida. Si lo vemos como un comerciante que solamente le interesa los números económicos, podría decirse que era de los peores equipos administrados en la liga. Sin embargo, en lo que respecta a lo deportivo, los Dallas Mavericks estaban dominando su conferencia junto a San Antonio y Los Ángeles en los primeros lugares y de hecho en el 2011 consiguieron su primer campeonato en la historia de la NBA, lo cual nuevamente nos hace inferir que tener un mejor equipo y tener un mejor rendimiento en cancha muchas veces trae consigo pérdidas económicas por el costo de mantener a ese buen plantel. A ver, yo sé lo que estás pensando. Bueno, eso aplica en los deportes de los Estados Unidos porque ahí es un mero negocio. En el fútbol no pasa. ¿Y qué pasa si te digo que en el fútbol europeo también hay estos casos? Antes de comenzar a analizar los casos del fútbol europeo, hay que mencionar dos diferencias. La primera es que muchos de los clubes europeos, sus dueños son socios, es decir, son aficionados. Los aficionados prefieren ver a su equipo ganar que recibir un cheque muy pequeño de las ganancias, dado que son bastante socios. Por otra parte, es que también los clubes europeos tienden a tener dueños por mero pasatiempo o hobby, como lo diríamos. Es decir, estos dueños son magnates y ya tienen riquezas multimillonarias y los clubes simplemente son su forma de gastar ese dinero. Por ejemplo, tenemos el caso de Roman Abramovich, que en el Chelsea estuvo varios años, multimagnat, dueño de varios petróleos en Rusia, y que en Chelsea prácticamente estaba subsidiando y gastando lo que necesitara con tal de ganar. Es el mismo caso que, por ejemplo, el jeque del Manchester City. Y hablando de estos dos equipos, vamos a entrar ya de lleno. Del 2011 al 2020, Manchester City y el Chelsea podrían decirse que fueron los dos, o al menos dos de los cuatro equipos más exitosos en la liga inglesa respecto al nivel cancha. Ganando títulos de liga, Chelsea ganó una Champions League y Manchester City consiguió varios títulos también de copas. Y económicamente, así es. Fueron también top 4 en pérdidas económicas en este periodo en la liga inglesa. No solamente sucede en la Premier, también en la Liga Española. Este último año Real Madrid y Atlético de Madrid estuvieron en los peores niveles de pérdidas económicas de los 20 equipos de la liga. Aquí hago un paréntesis. No vamos a hablar del Barcelona porque, bueno, el caso Bartomeu y demás sabemos que tiene un impacto súper negativo. Por último, en la liga italiana tenemos el caso de que en el mismo periodo del 2011 al 2020-2021, solamente 4 clubes tuvieron ganancias económicas. Y entre ellos no se encuentra la Juventus. Y aquí es lo que cabe mencionar. La Juventus monopolizó la Serie A. Estuvo ganándola prácticamente todos esos años
y se mantuvo con pérdidas económicas. No pudo conseguir esa utilidad necesaria. Y a ver, esto significa que entonces solamente puedes decidir entre ganar deportivamente o ganar económicamente. Bueno, la realidad es que no es tan así. No es un A o B y se acabó. Hay varios casos y vamos a retomar el del Manchester City. Por ejemplo, el club inglés en estos momentos ya se encuentra generando ganancias económicas después de haber hecho su gasto excesivo en sus primeros años del proyecto deportivo. Y es que una vez ya estás estable, te puedes dar el lujo de no gastar tanto, por ejemplo, en fichajes y recibir muchos ingresos. En las ligas estadounidenses pasa algo diferente. Los clubes, o en este caso las franquicias de básquetbol, de béisbol y de fútbol americano, van tomando rachas, es decir, 6 años de los Dallas Mavericks donde dominaron la conferencia del oeste y a partir del 2012 a aproximadamente el 2020 comenzaron a registrar ganancias económicas, pero también dejaron de participar en los playoffs de la NBA por varios años. Esto para estabilizarse económicamente y ahora sí, en la actualidad, volver a disputar unas finales de la NBA. No las ganaron, pero están ahí ya siendo un proyecto deportivo serio. Lo mismo sucede en el béisbol, donde los Indians y Royals que mencionábamos, que tuvieron muchas ganancias económicas, para 2016-2017 ya estaban compitiendo en la Serie Mundial del Béisbol y los títulos mismos. Así que para concluir, ¿ganar en la cancha significa más dinero? No necesariamente. En la mayor parte de los casos no es así y cuando llega a suceder generalmente se debe a una estructura deportiva de muy buen largo plazo. Por ejemplo, Manchester United tuvo muchísimo tiempo con Sir Alex Ferguson, donde tuvo que mantener tanto altas y bajas económicas para estabilizarse como uno de los mayores proyectos deportivos, tanto en lo económico como en la cancha. Lo mismo podríamos decir del Madrid de Florentino, que si bien este año ha registrado pérdidas, tenemos casos donde ha registrado muchas ganancias, dado a que es un proyecto muy serio. La realidad es que, como lo menciono, ganar en cancha no da por sentado que vas a ganar en lo económico. Y esto es algo que quizás no nos gustaría escuchar. Lo sé porque muchas veces en los países latinoamericanos nos gustaría ver proyectos más serios. Pero la realidad es que si el empresario no ve un panorama favorable al corto y mediano plazo, pues es entendible que prefiera hacer simplemente marketing y campañas económicas y sacrificar lo deportivo que irse a un proyecto deportivo que quién sabe si a largo plazo le vaya a redituar económicamente. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete, me ayudarías un montón con esto. Y bueno, comenzamos con este proyecto, espero que me puedas apoyar y que estés aquí adelante conmigo. Muchas gracias por verme y espero hayas disfrutado el video. Saludos.